La computación cuántica. 1. Introducción. Emergiendo como un sector de la informática avanzada, la computación cuántica se nutre de postulados de mecánica cuántica para procesar información. Contrariamente a la computación tradicional, que opera con bits para codificar los datos, esta nueva forma de computación opta por qubits, entidades que gracias a la superposición cuántica adoptan múltiples estados de manera concurrente. Tal singularidad brinda la capacidad de ejecutar operaciones con inusitada rapidez y eficacia, inaugurando una era de progresos pioneros en dominios variados, desde la criptografía hasta la simulación de complejos sistemas y procesos de optimización. 1.1. Definición de la computación cuántica. Dentro del ámbito de estudio científico y tecnológico, la computación cuántica se dedica a explorar aplicaciones de mecánica cuántica en el tratamiento de información. Rompiendo los esquemas de la computación clásica, basada en bits, surge la alternativa cuántica que prefiere qubits. Estos tienen la potestad de existir en plurales estados a la vez, debido a la superposición cuántica. Tal manejo avanzado de datos al nivel cuántico propicia un cálculo más veloz y eficiente, desencadenando una evolución en las fronteras tecnológicas y científicas. 1.2. Principios básicos de la computación cuántica. Fundamentándose en nociones esenciales como la superposición cuántica, el entrelazamiento cuántico y la medición cuántica, la computación cuántica se levanta. La superposición habilita a los qubits para mantener diversos estados en paralelo, indicando que un qubit podría albergar una cantidad superior de información que su contraparte, bit clásico. El entrelazamiento cuántico, por su parte, crea una red de vínculos entre qubits, de manera que la alteración de uno repercute instantáneamente en otros. Finalmente, la medición cuántica nos ofrece vislumbres sobre la condición de un qubit, si bien el resultado es de naturaleza probabilística por la aleatoriedad intrínseca de la mecánica cuántica. 2. Historia de la computación cuántica. El origen de la computación cuántica se remonta a los avances pioneros en la teoría cuántica en las primeras décadas del siglo XX. Científicos de la talla de Max Planck y Albert Einstein iniciaron el desarrollo de la física cuántica, formando el pilar fundamental sobre el que se erigiría la computación cuántica futura. Estas tempranas incursiones buscaban comprender el comportamiento de las partículas en el ámbito subatómico, revelando las limitaciones de la física clásica para explicar dicha conducta. Con la evolución de la teoría cuántica, comenzaron a emerger conceptos aplicables en la esfera computacional, que impulsaron la creación de los primeros modelos de computadores cuánticos. 2.1. Los primeros avances en la teoría cuántica. Las innovaciones iniciales en teoría cuántica surgieron en la aurora del siglo XX, con las contribuciones de lumbreras como Max Planck y Albert Einstein, seguidos por Niels Bohr, entre otros. Planck introdujo la revolucionaria idea de la cuantización de la energía, conduciendo a la ley del cuerpo negro. Einstein, con la teoría del efecto fotoeléctrico, sugirió que la luz también posee cualidades particulares, en forma de fotones. Estas revelaciones constituyeron los principios angulares de la teoría cuántica, que más adelante proporcionarían el sustento teórico para trasladar los principios cuánticos al dominio de la computación. 2.2. Desarrollo de los primeros computadores cuánticos. La gestación de los primeros computadores cuánticos se dio lugar durante los años 80, cuando reconocieron que aplicar las leyes de la física cuántica resultaba en un procesamiento computacional supremamente más veloz y eficaz que el conseguido por los ordenadores clásicos. Se indagaron diversos métodos para materializar esta tecnología avanzada, entre ellos el empleo de átomos y partículas elementales en forma de qubits, constituyentes esenciales de la información cuántica. Se investigaron igualmente distintas configuraciones y tecnologías como los sistemas de iones atrapados y las plataformas de computación cuántica por superconductividad, en la búsqueda de crear las primeras instancias operativas de computadores cuánticos. 2.3. Avances recientes en la computación cuántica. La expansión reciente de la computación cuántica ha sido testigo de logros significativos, como la demostración de supremacía cuántica, aludiendo al potencial de un computador cuántico para ejecutar cálculos inalcanzables por los estándares clásicos.
Se han perfeccionado nuevas metodologías y tecnologías que refuerzan la estabilidad y fiabilidad de los qubits, así como la ampliación del tiempo de coherencia cuántica. Tales progresos nos han situado más cerca de computadores cuánticos de gran alcance y de la posibilidad de llevar a cabo experimentaciones antes inimaginables. La disciplina promete una era de progreso fascinante, con aplicaciones prospectivas en ámbitos como la criptografía cuántica, simulaciones y estrategias de optimización. 3. Principios fundamentales de la computación cuántica. Los cimientos de la computación cuántica se edifican sobre dos nociones críticas: la superposición y el entrelazamiento cuánticos. Estos conceptos son cruciales para comprender el funcionamiento de esta rama de la informática y cómo se distingue de su contraparte clásica. Además, la medición en el contexto cuántico se erige como una herramienta vital, ya que nos brinda la capacidad de discernir información acerca de los estados cuánticos y ejercer cálculos con gran precisión. Tales principios constituyen la piedra angular de los progresos en la estructuración de computadoras cuánticas y en la creación de algoritmos específicos a este ámbito. 3.1. Superposición cuántica. El principio de superposición cuántica es clave y distintivo en la computación basada en cuántica, al permitir que un solo qubit pueda existir en varios estados de manera concurrente. En contraposición a los bits tradicionales limitados a los estados 0 o 1, los qubits pueden representar una suma lineal de ambos estados. Esto posibilita la ejecución de cálculos en paralelo y mejora la habilidad de realizar distintas operaciones simultáneamente en computadores cuánticos. La superposición cuántica es indispensable para alcanzar la agilidad y efectividad que distinguen a la computación cuántica frente a la clásica. 3.2. Entrelazamiento cuántico. El fenómeno del entrelazamiento cuántico es otra piedra angular de la computación cuántica que facilita una conexión instantánea entre múltiples qubits, inclusive si están a grandes distancias. Un par de qubits entrelazados tiene la particularidad de que el estado de uno repercute directamente en el estado del otro, con independencia del espacio que los divida. Dicho atributo del entrelazamiento es trascendental en usos prácticos como la criptografía y las comunicaciones en el ámbito cuántico, ya que proporciona un nivel elevado de seguridad y habilita el envío de datos de manera cuántica. 3.3. Medición cuántica. En el entorno de la computación cuántica, el proceso de medición cuántica resulta esencial para adquirir conocimiento del estado de los qubits. Contrario a las mediciones tradicionales, que ofrecen resultados concretos, la medición en el ámbito cuántico es inherente probabilística. Al medir un qubit, se revela un desenlace particular según una probabilidad que viene dictada por las amplitudes de probabilidad de los estados en superposición. La medición cuántica es crucial para obtener información relevante de los estados cuánticos y llevar a cabo cómputos con exactitud en sistemas informáticos cuánticos. 4. Arquitecturas de computadores cuánticos. Las estructuras fundamentales de los ordenadores cuánticos abarcan la configuración y la disposición óptimas de los sistemas informáticos basados en los fenómenos cuánticos, necesarias para el procesamiento avanzado de la información cuántica. Las múltiples metodologías en la creación de estas estructuras involucran una variedad de tipos y tecnologías aplicadas en su concreción. La exploración y profundización en el entendimiento de dichas arquitecturas son vitales para el progreso continuo de la informática cuántica. 4.1. Modelos de computadores cuánticos. Los esquemas representativos de ordenadores cuánticos se enfocan en las estrategias de representación y manejo de qubits, las entidades elementales de la información cuántica. Existen distintos esquemas, incluyendo el circuito cuántico, cálculos basados en gráficos cuánticos y las máquinas de Turing cuánticas, entre otros, cada uno con sus singularidades y beneficios, donde la selección óptima varía según la aplicación específica y las restricciones de la tecnología disponible. La comprensión de estos esquemas es fundamental para la creación de algoritmos y el desarrollo de aplicaciones cuánticas eficaces. 4.2. Tecnologías utilizadas en la implementación de computadores cuánticos. Para la realización de ordenadores cuánticos, se precisa de avances tecnológicos capaces de manipular y regular qubits con precisión y fiabilidad.
Las tecnologías empleadas comprenden plataformas basadas en átomos, iones, superconductores y sistemas fotónicos, cada una con sus especificidades y beneficios en cuanto a estabilidad de qubits, rapidez en el procesamiento e implementación en sistemas de mayor envergadura. La investigación en tecnologías cuánticas progresa sin cesar, en un esfuerzo por superar las barreras actuales y materializar ordenadores cuánticos prácticos y operativos. 5. Algoritmos cuánticos. Concebidos para operar en el entorno de los ordenadores cuánticos, los algoritmos cuánticos capitalizan las propiedades intrínsecas de la computación cuántica. Tales algoritmos se apalancan en la superposición y el entrelazamiento cuánticos como pilares fundamentales, permitiendo ejecutar cálculos con una eficiencia superior a sus homólogos clásicos. La capacidad de estos algoritmos para abordar y solventar desafíos complejos en segmentos temporales significativamente reducidos comparados con los sistemas convencionales es notable. Entre los más prominentes se encuentran los algoritmos para factorización cuántica, búsqueda cuántica y otros diseñados para abordar problemáticas específicas. 5.1. Algoritmos de factorización cuántica. Estos algoritmos brillan en su habilidad para descomponer números enteros de gran magnitud con una eficacia enormemente superior a la que ofrecen los métodos tradicionales. Su aplicabilidad en criptografía es crítica, dado que la solidez de numerosos esquemas de cifrado recae en la complejidad de desmembrar números grandes en factores primos. El algoritmo de Shor, quizás el más célebre de este grupo, se vale de la superposición y el entrelazamiento cuánticos para deducir factores primos de un entero específico en un marco temporal polinómico, contrariamente al temporal exponencial de los ordenadores clásicos. 5.2. Algoritmos de búsqueda cuántica. Implementados en contextos cuánticos, algoritmos como el de Grover reformulan la metodología de indagación en bases de datos desestructuradas de forma más efectiva que los enfoques clásicos. Estos se sustentan en la superposición cuántica para evaluar varias opciones concurrentemente y con alta probabilidad, discernir la solución correcta. Por dar un caso, el algoritmo de Grover puede discernir un elemento en una base de datos anárquica en un plazo que es la raíz cuadrada del total de elementos, a diferencia de lo que tomaría mediante un procedimiento lineal en una computadora clásica. 5.3. Otros algoritmos cuánticos destacados. Adicionalmente a los de descomposición y búsqueda cuántica, existe una colección de algoritmos cuánticos que abordan distintos dilemas con una eficacia que supera a las soluciones clásicas. Un ejemplo es el algoritmo de simulación cuántica, que proyecta sistemas cuánticos complejos con gran exactitud y efectividad. También sobresalen los algoritmos para la optimización cuántica, diseñados para descifrar la solución óptima en escenarios de optimización en tiempos menores. Estas evoluciones ponen de manifiesto un horizonte de aplicaciones en ámbitos como la criptografía, simulación y optimización, entre otros. 6. Aplicaciones de la computación cuántica. La computación cuántica despliega su arsenal de capacidades para revolucionar diversas esferas con sus aplicaciones multifacéticas. Se apoya en la capacidad de los qubits de existir en varios estados simultáneamente y de ejecutar cálculos a una velocidad insuperable por las computadoras tradicionales. Entre sus aplicaciones más prometedoras se hallan la criptografía, la simulación molecular y la optimización logística, todas beneficiándose de las virtudes únicas de la computación cuántica para abordar y resolver desafíos complejos de una manera ágil y firme en su seguridad. 6.1. Criptografía cuántica. Constructo avant-garde en la seguridad de datos, la criptografía cuántica equipa principios de la mecánica cuántica para fortificar las comunicaciones. Contrasta con su contraparte clásica por no depender de la resolución de problemas matemáticos arduos, sino que utiliza el fenómeno del entrelazamiento cuántico para blindar la privacidad informativa. Su habilidad para exponer cualquier intento de espionaje discretamente la vuelve una fortaleza en la protección de datos críticos, tales como operaciones financieras y protocolos estatales de comunicación. 6.2. Simulación cuántica. Desentrañar los enigmas de la química y la física cuántica se vuelve accesible a través de la herramienta de simulación cuántica.
Su preciada habilidad yace en descifrar fenómenos intricados y en la ingeniería de novedosos materiales y medicamentos. Con la ayuda de los cálculos cuánticos, estas simulaciones logran imitar sistemas con una exactitud sin precedentes, minimizando tiempos de desarrollo. Por ejemplo, al simular reacciones moleculares, se incentiva el hallazgo de compuestos con cualidades buscadas, abriendo puertas a medicamentos más eficaces o materiales con mayores resistencias. La simulación cuántica promete ser una palanca de cambio en el terreno científico y tecnológico, potenciando el progreso sustancialmente. 6.3. Optimización cuántica. La optimización cuántica emerge como una especialidad que persigue la excelencia y la eficacia en los métodos de optimización aplicados en sectores variopintos, desde la logística hasta la planificación de itinerarios y el control de stocks. Su principal virtud recae en la capacidad de los qubits para sostener simultáneamente múltiples estados, posibilitando a los algoritmos específicos de esta rama dispersarse en una búsqueda acelerada de posibles soluciones óptimas, reduciendo así los plazos habituales. En efecto, la optimización cuántica sugiere un impacto trascendental en la mejora de las decisiones y en la eficacia operativa en un abanico de dominios. Hemos llegado al final de este video. No olvides dar like, compartir, suscribirte al canal Learn Automation y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, nos apoyas para seguir creando contenido educativo. Hasta la próxima.